Comenzamos la sesión 48ª de nuestro curso sobre el misterio de la Iglesia dentro del capítulo acerca de la nota de catolicidad. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María sede sapientiae, ora pro nobis. Recordáis que en la sesión anterior habíamos estado hablando de la necesidad de la Iglesia para la salvación, la cuestión de cómo podía llegar la salvación, aquellos que no habían tenido ocasión de recibir la evangelización. Habíamos hablado también de la valoración de las religiones no cristianas, el tema del designio de Dios. Habíamos dicho también algo de esa cuestión de los semina verbi, y para ese apartado nos quedaba este pequeño punto del tema, lo que han planteado algunos, sobre todo Karl Rahner, el tema de un existencial sobrenatural y la célebre tesis de los cristianos anónimos. En este planteamiento de Rahner, que esto lo detallo con mucho más abundancia tanto en el Manual de Antropología Teológica 1 como en los apuntes de Teodicea, y en el curso de Teodicea también esto lo tenéis con más detalle, pero aquí digo lo fundamental. Digamos, este autor alemán, que estaba en la corriente de esta filosofía trascendental, mal llamada tomismo trascendental porque de tomismo no tenía nada, diríamos que planteaba que había en toda persona un existencial sobrenatural y que en cierto modo se podía considerar ya un cristiano anónimo. Lo que pasa es que para poder decir estas cosas, Rahner tenía que suponer que hay una trascendentalidad de lo espíritu humano que tiende al infinito, y hay como esa tendencia al infinito, como una cierta precaptación, un Vorgriff denominaba él, de ese infinito, y que eso es elevado de una manera gratuita por Dios. Con lo cual, para él, esa elevación de ese dinamismo del espíritu humano al infinito sería la condición de posibilidad para poder aceptar libremente la revelación, y esto tendría que estar ya dado antes incluso de que se aceptara de una manera refleja y consciente esa revelación. Diríamos, las consecuencias de todo esto es que todo hombre ya de por sí estaría dotado de esa autocomunicación divina. Y la misión de la Iglesia, lo único que tendría que hacer era explicitar lo que ya estaba implícito. O sea, por eso todos serían cristianos anónimos, pero había que hacérselo notar, tendrían que descubrirlo. Por eso los creyentes de otras religiones, en razón de la experiencia religiosa en cuanto tal, sin necesidad de sacramentos o de que actuara la gracia de Cristo por la fe, ni ninguna cosa de estas, o sea, esto no es lo que hemos comentado antes de la fe implícita, está en un sistema filosófico y teológico completamente distinto. Ya por esa experiencia religiosa serían cristianos anónimos, y lo único que ofrecería la predicación eclesial sería pues simplemente una mayor explicitación de eso que ya tenían. Obviamente esto también está relacionado pues dentro del sistema rahneriano, algunos principios que relativizan las expresiones dogmáticas y digamos su carácter secundario frente a lo que sería esa apertura a lo divino sin contenido. Llegaba a decir que en realidad lo único que había que creer es que el hombre estaba así abierto a lo infinito y todas estas cosas. Claro, las repercusiones de esto en el campo misional han sido bastante negativas, porque ya no se trata de llevar la salvación o de llevar medios de salvación, sino como mucho desarrollar algo que ya existe. Y eso pues siempre, digamos, basta meramente el diálogo o la colaboración en iniciativas sociales o de desarrollo cultural y político. Por supuesto está muy bien el diálogo, las iniciativas sociales y el desarrollo cultural y político, pero Cristo no ha venido para eso, ha venido para traernos la salvación cuando le reconocemos por la fe y cuando recibimos sus sacramentos. Lo que pasa es que, como os digo aquí, esta sugerencia de Rahner solo tiene sentido dentro de su sistema. O sea, no es que simplemente, como algunos dicen, que ha establecido como un intermedio entre la naturaleza y la gracia, términos que además en la distinción en Rahner se desvanece, sino que es que si no se acepta su teoría del conocimiento, todo esto carece completamente de sentido. O sea, pensad que para él, aunque en el anexo del manual de eclesiología está con bastante más detalle, para Rahner, para poder conocer cualquier cosa, debemos tener primero una captación atemática, un Vorgriff, un preaferrar el infinito como un horizonte ilimitado y absoluto de todos los posibles objetos, que se viene a identificar más o menos, no se dice explícitamente, pero se pone en continua relación con el ser absoluto de Dios. Y eso sería la condición de posibilidad de un conocimiento universal, intelectual universal.
De este modo, en cualquier conocimiento que nosotros podamos tener, está ya implícito el conocimiento de Dios, que eso luego cada religión lo expresará de una forma o de otra, pero ya todos tienen como esa precaptación en el fondo de ese ser divino. Claro, aquí evidentemente ya por parte de alguien que conozca bien a Santo Tomás se da cuenta de que hay una confusión monumental entre el ser en general o ser indeterminado y el ser absoluto. Fijaos que aquí está de fondo algo que, digamos, que pasó a la ínclita compañía de Jesús, pero prácticamente desde la fundación, en sus filósofos y teólogos, que el tema de la potencia, de la distinción entre el acto y la potencia, nunca lo tuvieron claro, por una serie de motivos de su teología de la gracia. Entonces, si el hombre es de cierto modo todas las cosas, o el alma es ciertamente en cierto modo todas las cosas, como había dicho Aristóteles y Santo Tomás, eso tiene que serlo en acto. Es decir, tiene que poder captar en acto todas las cosas. Evidentemente, Santo Tomás jamás dijo una burrada de ese calibre. Para él el hombre es quodam modo omnia en potencia, porque podemos ir conociendo, tenemos potencia para una manera ilimitada de ir conociendo, pero no es que tú necesites tener una precaptación de ningún horizonte infinito ni de ninguna cosa de este estilo. Repito, en Santo Tomás no hay nada de eso, porque distingue perfectamente la potencia del acto. Y esto llega, digamos, esa falta de distinción entre potencia y acto da lugar a una cantidad enorme de líos lógicos. Y de hecho, se puede demostrar perfectamente en los manuales, en los apuntes de lo de Teodicea, os lo pongo con más detalle, que esa precaptación de un infinito que contenga todo lo posible en acto es una fuente de contradicciones. Son toda una serie de contradicciones que aparecieron ya en los infinitos demasiado grandes cuando se estudió la teoría de conjuntos, y pretender que de ahí se va a poder establecer un universal, digamos un enunciado universal, es algo que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, todo esto es simplemente un espejismo lógico. Digamos, el querer aplicar esto al campo de la religión no se puede llamar teología, porque esto de lógica no tiene absolutamente nada, sino como mucho una cierta fe alternativa al cristianismo. Repito que al final, en el apéndice, esto viene con más detalle y todavía más en esos textos de Teodicea. No nos podemos ahora detener, pero diríamos, todo el tema de los cristianos anónimos se basa en que tiene que haber como esa precaptación de una infinitud, de una totalidad en lo que está ya completamente determinado, y ahí están todas las cosas, y eso se identificaría con el ser de Dios. Esa noción del infinito acaba siendo contradictoria, porque pretende un infinito absoluto que contenga distinciones en su interior, y eso te produce contradicciones. Sería como lo de la clase total de Russell, la antinomia que le detectó Russell a Frege. ¿Cómo puede haber una clase total que sea la clase de todas las clases, si la clase de todas las clases tiene que ser la clase de todas las clases que se contengan a sí mismas y la clase de todas las clases que no se contengan a sí mismas? ¿Puede haber una clase de todas las clases que no se contienen a sí misma? Entonces, ¿se contiene a sí misma o no se contiene a sí misma? O sea, son toda una serie de paradojas que se dan cuando se quieren hacer estos infinitos que se autocontienen, es decir, que son absolutos, que no dependen de otra cosa y compartes en su interior. Digamos, fiar el infinito a la autorreferencialidad, al final acaba dando problemas. Pero repito, ahora es que no podemos detenernos más en esto porque tenemos que avanzar con el resto de los temas. Bien, dejando aparte esa cuestión, que ya digo, tiene más de espejismo lógico que de teología, vamos a tratar la cuestión de los diversos grados de pertenencia a la Iglesia. ¿Por qué debemos hablar de grados de pertenencia a la Iglesia? Además, esto es propio de la nota de catolicidad. Fijaos que pertenecer a la Iglesia no es una cuestión unívoca, no es un sí o un no, porque hemos dicho que la Iglesia consiste en todas las participaciones sobrenaturales en cuanto que están ordenadas por los medios que ha establecido Cristo. Por tanto, esta pertenencia es una realidad compleja. Va a depender de qué cualidades sobrenaturales, qué elementos sobrenaturales poseas. ¿Por qué cabe la pregunta? Digamos, la pregunta primera es inmediata. ¿Qué sucede cuando en una persona se dan unas participaciones sobrenaturales, pero se dan otras? Mantiene la fe, pero no mantiene la caridad. ¿Ahí qué es lo que sucede? Acepta alguno de los medios que Cristo ha establecido, pero no acepta otros. ¿Cuál es su situación? Bien,
Fijaos que hay dos aspectos que tenemos que tener siempre en cuenta. Primero, que los sacramentos son válidos y eficaces fuera de la Iglesia. Esto ya lo vimos por el tema de la controversia donatista. Y segundo, el papel de la ignorancia en el tema de la imputabilidad de las acciones morales. Si alguien actúa movido por la ignorancia, no es responsable de eso que está haciendo y por tanto no cometería un pecado. Ya os recuerdo aquí que respecto a lo primero, quedó claro en la parte histórica que los sacramentos son eficaces fuera de la Iglesia, al menos en un cierto grado, porque el ministro principal es Cristo y, con tal de que se den las condiciones requeridas y no se ponga óbice, van a alcanzar su efecto. Por eso, fijaos, un niño bautizado antes del uso de razón siempre queda incorporado a la Iglesia de Cristo, porque no ha puesto óbice al sacramento, no podía ponerlo. Respecto a lo segundo, el tema de la falta de responsabilidad moral en quien tiene ignorancia invencible, dado que en el adulto las participaciones sobrenaturales están vinculadas a acciones morales, es decir, acciones responsables y libres, podría darse el caso de que el rechazo de ciertos medios que Cristo ha establecido no sea un rechazo culpable, o al menos no sea totalmente culpable, lo cual haría que no se dé un pecado formalmente y por tanto que se conserven los dones sobrenaturales. Además, en cualquier caso, también sabéis, los caracteres sobrenaturales del bautismo, de la confirmación, del sacramento del orden, no se pierden por el pecado. Con lo cual, como veis, el tema de la pertenencia a la Iglesia es ciertamente una realidad compleja. Si nos quedáramos solo en los aspectos más propios de la autoridad, una autoridad que procede de la institución de Cristo, digamos un planteamiento más cercano al derecho, sí podríamos establecer con precisión quién pertenece o quién no pertenece. Y ese aspecto, desde luego, es verdadero y no se puede olvidar. Aquí lo tendríamos en la noción de Iglesia presentada por San Roberto Belarmino y que en bastantes teólogos posteriores a Trento tuvo una gran difusión. Fijaos, decía Belarmino, la Iglesia es un grupo de hombres unidos por la profesión de la misma fe cristiana y la comunión de los mismos sacramentos bajo el gobierno de los legítimos pastores y sobre todo del romano pontífice. Como veis, aquí dice cosas verdaderas, pero ya os dais cuenta que aquí falta algo. Sí, está muy bien la fe, pero tener la fe y el gobierno del romano pontífice y los sacramentos tiene una finalidad. Esa finalidad es la gracia santificante y la caridad. Con lo cual, diríamos, esta definición es correcta, pero diríamos, habría que ir matizando o precisando cosas. Por ejemplo, en esta definición no entrarían los justos del Antiguo Testamento, que ciertamente se salvaron, ciertamente tenían caridad. Recordad los varios sentidos de Iglesia que empleaba San Agustín. Ya repito, la profesión de la fe es fundamental y de hecho Santo Tomás consideraba a la Iglesia como una congregatio fidelium, pero la fe pide estar informada por la caridad para poder ser justificante y así otorgar la gracia del Espíritu Santo, ya que como veis, sí, esta definición va bien, tiene, tiene como descripción su papel, pero diríamos esto admite toda una serie de gradaciones y digamos toda una serie de niveles. Por eso, en el tema de la pertenencia a la Iglesia, tenemos que hablar con todo rigor de grados de pertenencia. Y para esto nos es muy útil la noción que da Santo Tomás de poseer una perfección o per excessum o per proprietatem, de manera propia, o per participationem. Esto lo he tomado de un artículo interesantísimo del padre Contat, que es un filósofo, estudia, creo que speaker en el Regina Apostolorum, ha escrito muchas cosas de lógica, filosofía en la línea de Fabro, muy interesante, lo cito en la bibliografía al final y en su página de academia lo podéis bajar porque está francamente muy bien. Me inspiro en él para todas estas reflexiones. Y diríamos, vamos a tomar como perfección la pertenencia a la Iglesia. Fijaos que Santo Tomás hablaba respecto a cómo se pueden tener una perfección, dice, propiamente se dice que algo es en alguna cosa que resulta adecuado y proporcionado a su naturaleza. Por exceso, cuando lo que se atribuye a algo es menos que la cosa a la que se atribuye, pero le conviene por cierto exceso, como se ha dicho de los nombres que se atribuyen a Dios. Por participación, cuando aquello que se atribuye a algo no se encuentra plenamente en ello, sino de modo deficiente, como los hombres santos, de manera participativa, se denominan dioses.
Si algo se debe designar con el nombre que indica la propiedad del mismo, no se debe nombrar por aquello que participa de manera imperfecta, ni por lo que tiene de manera excedente, sino por lo que le resulta adecuado. Como si alguien quiere denominar propiamente al hombre, dirá que es una sustancia racional, no una sustancia intelectual. Intelectual es propio del ángel, porque el simple entendimiento corresponde al ángel propiamente. En cambio, al hombre le corresponde por participación. La razón es como un nivel, digamos, más bajito del entendimiento angélico. Ni tampoco dirá que el hombre es una sustancia sensible, porque sí, nosotros somos sensibles, pero superamos el nivel sensible, porque el sentido es menos que lo que es propio del hombre. Bien, por tanto tenemos estas maneras de plantear una propiedad: per excessum, per proprietatem y per participationem. Vamos a designar la propiedad pertenecer a la Iglesia y vamos a aplicar este esquema. Fijaos, la pertenencia por exceso puede parecer un poco extraño, pero diríamos, si tenemos presente esa analogía de la Iglesia con la humanidad del Verbo encarnado, que tiene esa tradición tan teológica y que en Lumen Gentium la citan, podemos decir que el Verbo encarnado posee en su humanidad el grado máximo de gracia santificante, que comunica a los fieles, los cuales se unen al Espíritu Santo, que es como el alma de la Iglesia. Por eso fijaos que el Verbo encarnado y el Espíritu Santo participan de la eclesialidad, están en la Iglesia per excessum, son la causa. Fijaos que la causa está fuera de aquello que causa, es como el primero de algo, pero de una manera que supera los otros que están dentro de esa misma línea. O sea que en ese sentido puedes decir que el Verbo encarnado o el Espíritu Santo están en la Iglesia per excessum. Las personas divinas están en la Iglesia como per excessum, o sea, son causas de que tengamos la Iglesia. La pertenencia en sentido propio, que esta es ahora la que más nos interesa, es la que define con mucha claridad Lumen Gentium. Fijaos que en este sentido mejora la definición que había dicho San Roberto Bellarmino. A esta sociedad de la Iglesia están incorporados plenamente, esta es la clave, plenamente, hablamos pertenencia en sentido propio, quienes, poseyendo el Espíritu de Cristo, por tanto en gracia, aceptan la totalidad de su organización y todos los medios de salvación establecidos en ella, y en su cuerpo visible están unidos con Cristo, el cual la rige mediante el sumo pontífice y los obispos por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno y de la comunión eclesiástica. Como veis, aquí aparece tanto la participación sobrenatural de la gracia, poseer el Espíritu de Cristo, y todos los medios de salvación a los que también aludíamos antes, aludía San Roberto Bellarmino, etc. Evidentemente todo esto forma una unidad, o sea, no son cosas que estén sueltas, sino que esto tiene una profundísima unidad que consta de varios elementos, pero unidos y ordenados entre sí, en última instancia por su relación con Cristo, e incluye la santificación, la enseñanza de la verdad, la fe, el gobierno, etc. Fijaos que con esto queda muy claro esa idea de la Iglesia como cuerpo, para subrayar la unidad de los diversos miembros. Puede darse el caso, y ya lo vimos por la controversia donatista, que algunos miembros realicen funciones fuera del cuerpo, que alguien administre esos sacramentos fuera del cuerpo de la Iglesia, y tales sacramentos seguían teniendo su validez, al menos hasta un cierto punto, pero no estaban integrados en la unidad, con lo cual alguien que administra esos sacramentos pero fuera del cuerpo de la Iglesia no se puede decir que pertenece a la Iglesia en sentido propio, sino que pertenecerá por participación. ¿Veis aquí la importancia del asunto? Pertenecer por sentido propio es esto, manteniendo el Espíritu de Cristo, los medios que Cristo nos ha dejado. Ahora, si esto empieza a fallar, ya no tenemos la pertenencia a la Iglesia en sentido propio, sino una pertenencia por participación. Vamos a ver ahora toda la variedad, diríamos, de participaciones que pueden darse. Cuando falta alguno de los elementos de la pertenencia plena y propia, nos encontramos con una pertenencia por participación. En el caso del adulto, la deficiencia que le lleva a esta situación vendría por dos capítulos, o bien porque no acepte todos los medios que ha establecido Cristo, o bien porque haya perdido la gracia santificante y la caridad, con lo cual mantiene los otros, incluso puede mantener los elementos de pertenencia a la Iglesia que ha establecido Cristo, pero le faltaría la gracia y la caridad, no estaría en situación de salvación. Fijaos que esto lo resumía muy bien
Lumen Gentium. No se salva, sin embargo, aunque esté incorporado a la Iglesia, quien no perseverando en la caridad permanece en el seno de la Iglesia en cuerpo, mas no en corazón, de manera externa, pero no interna. Bien, vamos a ir viendo, como veis aquí, por tanto, hay dos posibilidades. O bien que no se acepten los medios que Cristo ha dejado, o bien que no se esté en situación de la, digamos, de la gracia santificante. Vamos a ir viendo cada uno de los casos. Digamos, el primer lugar sería cuando faltan alguno de los medios que Cristo ha establecido para su Iglesia, como reconocer a los legítimos pastores o su enseñanza. Esta situación siempre será objetivamente defectuosa. Otra cosa es que haya culpabilidad subjetiva o no. Ahí dependerá de la ignorancia, de si se ha podido conocer otra cosa, etc. Y eso, en última instancia, lo conoce Dios. Con lo cual podría darse que alguien estuviera en esa situación de deficiencia objetiva, le falta algún medio para la santificación, y sin embargo mantuviera la gracia y la caridad, porque ese no aceptar los medios pues sería por una ignorancia inculpable. Ya digo, si es culpable o no es culpable, eso quien lo sabe es Dios, pero aquí establecemos un poco las distintas situaciones que pueden darse. Obviamente, y esto nos ha salido ya, es muy distinta la situación de los que han provocado las rupturas y cismas que de aquellos que nacen en esa situación y que ni la han provocado y muchas veces ni se enteran exactamente de qué es lo que está pasando. El caso más claro es el de los cristianos de Oriente, porque tienen los 7 sacramentos, la sucesión apostólica. ¿Hay alguna verdad que de fe que no profesan, al menos el primado del Romano Pontífice, tal como fue definido por el Vaticano I? Aunque también aquí es cierto que muchas veces, y esto, vamos, yo lo he visto por diálogo con ortodoxos, ellos piensan que nosotros decimos del Vaticano I un poco esas cosas ultrapapalistas, que el Papa puede inventarse dogmas según le da la gana, que puede hacer sacramentos, que puede... claro, cuando les explica, no mire usted que el Vaticano I no dice nada de eso, que eso son que eso no tiene nada que ver con el texto, y se enseña los textos, entonces ya diríamos bien, bueno, tampoco hay tantas diferencias. Es cierto que no acaban de aceptar el tema de la jurisdicción, de que pueda haber ahí una jurisdicción. Lo que pasa es que esto, de nuevo, también aquí ya depende cada uno. Yo, cuando a alguno le he explicado, no, pero oiga, ¿qué jurisdicción? No es que el Papa pueda hacer lo que le da la gana. Jurisdicción es que tiene obligación de que se mantenga la disciplina eclesiástica y que en ese sentido puede dar leyes que obliguen en conciencia. Claro, cuando se explican las cosas así ya se ve que las diferencias, diríamos, un poco como que se acortan. Pero bien, eso ya habría que ver cada uno de estos casos. En cualquier caso, sus sacramentos son válidos. Podría plantearse la objeción de cómo subsiste en ellos la jurisdicción, que es necesaria para la penitencia y el matrimonio, pero pensad que nunca es que los papas les hayan retirado al conjunto de todos esos obispos la jurisdicción. Además, quiero decir, para eso tendría que haber habido alguna causa concreta, y de hecho sí, excomulgaron a Miguel Cerulario, pero no es que, digamos, rompieran absolutamente con todos los otros obispos, con lo cual, dada la relación que hay entre la jurisdicción y el orden, en principio puede seguir manteniéndose. Esto no daría más problema. Cuentan con ese defecto objetivo, ya digo, de faltar al menos algún punto de la confesión de la fe y en el gobierno de la comunidad por no reconocer la misión del sucesor de Pedro, o al menos no reconocerla plenamente. Por eso se podría decir que en el caso de estos cristianos su gracia es integralmente sacerdotal, porque cuentan con todos los sacramentos, pero imperfectamente profética y regia, porque el tema de la enseñanza y el gobierno, ahí hay alguna deficiencia. Les falta el elemento fundamental de la jurisdicción que posee el sucesor de Pedro. Por supuesto, si una persona se da cuenta de esta situación y, digamos, cuál es cómo percibe la verdad de la Iglesia Católica, tendría la grave obligación de adherirse a ella. Ahora, ¿hasta qué punto, en qué medida, en quiénes se da esto? Esto al final solo lo conoce Dios, que es quien escruta las conciencias. Por parte de los católicos, evidentemente, no puede faltar el ofrecimiento y el deseo de compartir la plenitud de los medios de salvación que objetivamente están en la Iglesia. En el caso de las comunidades cristianas del protestantismo, la deficiencia es mucho mayor, porque solo cuentan con el sacramento del bautismo y como mucho del matrimonio, cuando se dieran las condiciones para que fuera válido.
Por supuesto que cuando los niños son bautizados por un ministro protestante, reciben la gracia santificante y el carácter bautismal, porque eso es ex opere operato del sacramento. Pero luego van a carecer de los otros medios sacramentales, los otros sacramentos y de magisteriales y de gobierno, porque no hay ahí sucesión apostólica. O sea que, con más razón que en los orientales separados, quien perciba estas graves carencias tiene la obligación de buscar los medios de salvación concretos y entrar en la Iglesia Católica. Igual que además en su caso hay muchas más negaciones de artículos de fe. Lo que pasa es que diríamos, si han sido bautizados de niños, han recibido la fe como virtud infusa. Si no han tenido posibilidad de instruirse en la verdad revelada, más allá de lo que les puedan haber comunicado sus ministros o les han presentado una visión caricaturesca de la Iglesia Católica, pues ahí la responsabilidad puede ser menor. Pero repito, hasta dónde llegue o no la responsabilidad, en última instancia esto es algo que solo sabe Dios. En cualquier caso, en ellos podríamos decir que se conserva, si se conserva en los que conserven la gracia, tendrían una eclesialidad por participación imperfectamente sacerdotal, profética y regia, porque solo tendrían el carácter bautismal y carecerían de verdadera jerarquía con jurisdicción. Y por último estaría el caso de aquellos que hemos hablado de la fe implícita, que han recibido la fe de esa manera misteriosa, habrían alcanzado la justificación, pero no tendrían ni siquiera la predicación del Evangelio. Obviamente su situación es mucho más precaria que los anteriores, porque es que ni siquiera tendrían el carácter del bautismo y podrían perderla con mucha más facilidad. Los que de entre estos de la fe implícita realmente sean justos, estén en gracia en sentido teológico, tendrían la gracia sin ninguna regulación sacerdotal, ni profética ni regia, porque no poseerían ningún carácter sacramental ni ministros de ningún tipo. Y obviamente el que esté en esta situación, digamos por esos medios que Dios conoce, ha recibido la gracia, si se les propone el Evangelio y la Iglesia Católica, la misma gracia santificante les impulsaría a aceptarla. Con lo cual hemos visto el primer grupo respecto a los medios, digamos, deficiencia en los medios que Cristo ha establecido. El segundo grupo, diríamos, de deficiencias sería por estar en pecado mortal y aunque se mantienen las otras participaciones o los otros medios. En primer lugar, un católico que se encuentra en pecado mortal, pero mantiene la fe y acepta la autoridad de la Iglesia y los sacramentos. Sería una pertenencia eclesial no salvífica, aunque la regulación de esa pertenencia sería completa en sentido sacerdotal, profética y regia, porque reconocería la autoridad de la Iglesia, podría acudir a los sacramentos, etc. En el caso de los orientales separados, que han caído en el pecado, pero mantienen la fe, tendrían una pertenencia por participación. Fijaos que en el otro caso sería una pertenencia eclesial, diríamos, en cuanto a los medios, tendría todos los medios, pero en el católico sería no salvífica, en este también sería no salvífica si no está en gracia, pero aquí le faltaría alguno de los medios. Es completa desde el punto de vista sacerdotal, porque tienen todos los sacramentos, pero no sería completa desde el punto de vista profético y regio. Y en el caso de los protestantes en pecado mortal, sería el de una participación no salvífica, solo con regulación parcialmente sacerdotal por el bautismo, ni regia ni profética, y en el caso de que alguien hubiera sido justificado sin la predicación del Evangelio, por esa actuación misteriosa de la gracia, pero luego hubiera perdido esa situación, sea porque mantuviera algún tipo de fe informe, sería una fe verdaderamente sobrenatural, aunque, acordaos, con el objeto material meramente natural, pero informe. No tendría la gracia santificante y sería el de una participación, eclesial, en ese sentido participación, porque lo único que tendría sería la fe, pero no salvífica, porque no tendría caridad y, por supuesto, sin regulación sacerdotal, ni profética, ni regia de ningún tipo. Bien, fuera de estos niveles anteriores, nos quedaría la mera posibilidad de participación, que no es algo puramente lógico, sino que realmente un no cristiano está en potencia de serlo, porque la actuación de Cristo sería capaz de salvar a todos y existen los medios para que sea justificado. Pero en la situación, diríamos, de tal persona en concreto, en esa persona, de hecho, ahora mismo no se estaba dando ninguna participación sobrenatural. Aquí hay varias situaciones, aunque básicamente se reducen a dos. En primer lugar, el que ha renegado su fe y apostatado
puede quedarle algún carácter sacramental, pero realmente al renegar de la fe ha renegado de todo, ya fuera católico o ya fuera de otra comunidad cristiana. No conservaría ningún elemento que le haría partícipe de la eclesialidad. Aquí estaría el tema especialmente grave de los herejes ocultos si fueran ministros de la Iglesia. Obviamente los sacramentos que administraran, con tal de que quisieran hacer lo que hace la Iglesia, seguirían siendo válidos. Lo que pasa es que obviamente el carácter bautismal conlleva una serie de obligaciones, entre ellas la de volver a la verdadera Iglesia. Pero también estarían el caso de algunos infieles que no tienen ningún carácter sacramental, si al caso de los que han rechazado la salvación que Dios les ofrecía, no han conseguido ni siquiera esa fe implícita, o los que han tenido esa fe implícita y luego la han abandonado. Ya digo, aquí entra todo esto dentro de los secretos de la conciencia que Dios conoce de cada persona. En ambos casos siempre quedaría la mera posibilidad de la salvación, pero una posibilidad que, repito, en este momento no está actualizada. Ulteriormente podría serlo, pero mientras no lo tienen, no está actualizada. Bien, aquí os lo pongo en un resumencito, aquí lo podéis ver con más detalle, pero es lo que hemos comentado antes. Pues supuesto esto, pasamos ya al cuarto apartado, decir algo sobre las misiones, que después de lo que hemos comentado vais a ver que es una cosa bastante sencilla. La misión, evidentemente, es una exigencia de la catolicidad de la Iglesia. La Iglesia, por su esencia, es misionera, porque continúa la misión de Cristo para la salvación de los hombres. Lo que pasa es que el término misión, sobre todo en plural misiones, se suele reservar para la proclamación del Evangelio en lugares donde todavía no es conocido. Obviamente, los grandes momentos de la actividad misionera pues, han coincidido, digamos, dos cosas: que hubiera fervor cristiano y que hubiera la aparición o descubrimiento de nuevos grupos humanos no cristianos. Después de la primera expansión del Imperio Romano, tendríamos la evangelización de los pueblos bárbaros, lentamente, a lo largo de la Primera Edad Media. La evangelización de América coincide con el descubrimiento de América y con el fervor, pues sobre todo de la Reforma Católica en España y en Portugal, y en África a partir del XIX, que coincide, digamos, con todas las exploraciones y el mismo tema de la colonización europea en África, pero también con el fervor que hubo especialmente en Francia después de la Revolución Francesa, como una respuesta a la Revolución, etc. Ya digo que la presencia misionera a veces ha solido acompañar a la colonización europea, pero evidentemente son cosas distintas. Respecto a textos magisteriales, ya vimos en su momento el decreto Ad Gentes del Vaticano II, que marcaba las grandes líneas de la misión, y la Redemptoris Missio de Juan Pablo II. Respecto a las razones profundas de la misión de la Iglesia, están muy bien resumidas en el Catecismo. Es un poco el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Se habla del mandato misionero de Cristo, que digamos, fijaos que aquí hace referencia a lo que estamos diciendo de la catolicidad. Por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo al mandato de su fundador, la Iglesia se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres. Y la indicación de Mateo 28, 19-20, el origen del mandato, obviamente, es el amor eterno de la Santísima Trinidad. La Iglesia depende de ese designio que procede de la Trinidad. El motivo de la misión es el amor de Dios por todos los hombres, que la Iglesia quiere comunicar a todos. Esto sería un poco las que tiene que ver con el conocimiento de la verdad, la llegada de la salvación, etc. Si hablamos luego más en concreto de fines y medios de la misión, el fin de la actividad misionera, fijaos, esto también lo subrayaba el Vaticano II y todo el magisterio posterior, es la implantatio ecclesiae, o sea, no tanto dar un primer anuncio, que eso por supuesto hay que comenzar por eso, pero implantar, o sea, que esas iglesias particulares tengan su clero propio, haya sus formas de vida consagrada, haya sus modos de que los laicos colaboren, evangelicen, etc. O sea que la implantatio ecclesiae no es simplemente llegar a anunciar a la gente y bautizar a unos cuantos, no, es que se vayan produciendo ahí, se vayan estableciendo los elementos básicos para tener una iglesia particular. De hecho, pensad, por ejemplo, hasta que no estén arraigadas la vida religiosa o las vocaciones sacerdotales, pues claramente a esa iglesia particular le falta para estar implantada.
Los agentes de esta misión, en principio, son todos los fieles, pero hay que distinguir, o sea, todo cristiano debe contribuir a difundir la fe, pero esto se realiza de diversas maneras y tiene que haber algunos fieles en concreto que prediquen allí donde no se conoce el nombre de Jesucristo, trabajen en esas iglesias particulares pues para que se vaya formando los sacerdotes o la vida religiosa o lo que sea. Pero ya digo, o sea, en sentido propio es para establecer las estructuras de la iglesia. Que se colabore con motivos sociales o económicos o lo que sea, también está bien, pero la implantatio ecclesiae es tener los instrumentos propiamente eclesiales. El objeto de esta actividad misionera son los pueblos y los grupos no cristianos, para crear en ellos comunidades cristianas. Lo que pasa es que cuando hablamos de esta actividad en lugares de antigua tradición cristiana que hoy está debilitada, se ha usado mucho el término nueva evangelización. Ya digo, siempre los medios pues serán la palabra de Dios, los sacramentos, todo este tipo de cosas. Y los medios tienen que estar proporcionados a los fines. O sea, evidentemente al final los individuos tienen que convertirse, hará falta predicar, hará falta administrar los sacramentos, habrá que tener en cuenta, por supuesto, las culturas locales, un poco para saber cómo predicar o cómo presentar cosas que les sean, o sea, para que lo puedan entender, pero con lo que dijimos al principio de la cultura. Toda cultura ante Cristo tiene que convertirse y habrá elementos de esa cultura que tendrán que ceder o que tendrán que desaparecer y otros se verán potenciados. O sea, no podemos caer ahí en una cosa de tipo relativista. O, digamos, en ese sentido, fijaos que el relativismo estorbó bastante las misiones y luego planteamientos de corte liberacionista o indigenista, que se veía la salvación pues o bien como una cosa de corte marxista o bien simplemente como volver a las religiones ancestrales. Evidentemente Cristo no ha venido para eso. Y de hecho sabemos que si hay una evangelización verdadera, eso va a contribuir al desarrollo de los pueblos. Y aquí ayuda mucho para la difusión del Evangelio la conversión misma de los fieles, o sea, el testimonio, el ejemplo que van dando los mismos fieles cristianos. Siempre habrá un diálogo con quien todavía no acepta el Evangelio para poder comunicarlo mejor, pero no es el diálogo por el diálogo, es el diálogo como una manera de comunicar lo que Cristo nos ha dejado. Y por eso, fijaos, ante el término que esto da lugar a tantos líos, la cuestión de proselitismo, en realidad la dinámica misionera y la misma catolicidad es compartir los dones divinos, compartir la fe y los sacramentos, compartir la verdad que tenemos de Dios. Es cierto que a veces, y esto pudo darse, que determinados poderes públicos veían la difusión del cristianismo como un elemento más de la política de colonización, aunque, ya digo, las cosas nunca fueron tan sencillas ni muchísimo menos. Y a veces ese modo de actuar, el fomento de esto, se le denominó proselitismo. Lo que pasa es que la Congregación de la Fe, en una nota muy interesante y bastante olvidada sobre la evangelización, esta fue del 2007, recordaba que hay que distinguir. El término proselitismo nacía en ambiente hebreo, donde prosélito indicaba la persona que proveniendo de las gentes había pasado a formar parte del pueblo elegido. Y también en ámbito cristiano, el término proselitismo se ha usado como sinónimo de actividad misionera. Lo que pasa es que a veces ha adquirido una connotación negativa, diríamos como utilizando la coacción, utilizando medios que son contrarios al espíritu del Evangelio y que no salvaguardan la libertad y dignidad de la persona. Eso evidentemente no puede ser. Ahora, comunicar la verdad y los medios de salvación, por supuesto, eso es clarísimo. Es evidente que será distinto el caso de personas que son paganas o personas que a lo mejor son de otro grupo cristiano, pero también con ellos debemos compartir estos medios de salvación y ofrecerles esa posibilidad de que se incorporen a la Iglesia Católica, y lo mismo hay que decir respecto al pueblo judío. Es cierto que aquí tenemos todos los dramáticos acontecimientos del siglo XX, el Holocausto y todas estas cosas, pero diríamos el pueblo judío está llamado también a aceptar a Jesucristo. No es que ellos tengan la ley como un medio de salvación por una parte y nosotros a Cristo, no. Acordaos que las primeras discusiones en los cristianos no era si no había que predicar a los judíos o no. La discusión era si además de predicar a los judíos había que predicar a los paganos, y se concluyó que había que predicar a los unos y a los otros. Y San Pablo comenzaba siempre
predicando a los judíos. O sea que en ese sentido, diríamos, siempre se les puede proponer a Cristo como el Mesías prometido, como el Salvador, que nos ha dejado los medios de salvación, etc. Por supuesto, siempre sin ningún tipo de coacción ni ninguna cosa de estas, pero a todos hay que anunciarles, presentarles estos medios de salvación, porque además cuando ya uno acepta a Cristo ya no es ni judío ni gentil, es otra cosa, es sencillamente cristiano. Por desgracia, a lo largo de la historia ha habido situaciones de violencia por ambas partes, pero recordad que en los inicios de la Iglesia tenían muy claro que también a los mismos judíos había que presentarles a Cristo y de hecho a ellos eran los primeros a los que había que presentarles porque los cristianos veían que esto era el mayor tesoro que tenían y los primeros, diríamos, a los que se le tenía que ofrecer eran aquellos que formaban parte de este pueblo que había congregado Dios. Lo que pasa es que ese pueblo de Dios ahora, como ya vimos al principio, es la Iglesia de Cristo a la que todos estamos llamados a pertenecer. O sea que, como siempre, los métodos y los modos dependerán de una prudencia informada por la caridad. Bien, pues dejamos ya esto. Como veis, la misma noción de catolicidad nos ha llevado a la idea de misión. El próximo día terminaremos ya con algunos apuntes sobre la relación Iglesia y sociedad como una expresión de la catolicidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.